Muy buenos días, alumnos del cuarto grado de primaria. Bienvenidos el día de hoy. Hoy día vamos a llevar el curso de comunicación, ¿no es cierto? Si es que usted ve el fondo, ahí está de los tres chanchitos y del lobo, ¿verdad? Eso significa que aún estamos en el tema de el cuento, ¿verdad? Pero esta vez vamos a hablar un poco sobre el propósito de un cuento, ¿no es cierto? Ahí está, sale nuestra imagen. Dice, el primer propósito, ¿cuál será? Dice, es la finalidad que cumple la razón por la que fue escrito, ¿verdad? Segundo propósito, ¿cuál será? Dice, puede ser informar, explicar, entretener, describir, aprender, argumentar, opinar, saludar, invitar, convencer, narrar y entre otros, ¿verdad? Continuamos con la diapositiva. Ahora vamos a hablar un poco sobre el propósito de un texto, ¿verdad? Ahí está, ahora sí se completa nuestra imagen. ¿Cuál será el primer propósito de un texto importante? Ahí está, dice, elegir el tema sobre el que tratará el texto, ¿verdad? A ver, siguiente propósito dice, establecer el tipo de texto. ¿Pero qué tipo de texto existirá? Ahí está, existe un cuento y un diálogo, ¿verdad? Y entre otros también, ¿no es cierto? Etcétera. Continuamos, dice, el siguiente propósito, ¿cuál será? Decidir quiénes leerán el texto, ¿no es cierto? El siguiente es determinar el mensaje o aprendizaje del texto. Entonces, esto de acá, cómo crean un texto, cómo crean un cuento, es siguiendo los siguientes pasos, ¿no es cierto? Los autores cuando crean un libro o un cuento siguen estos pasos. Vamos. Ahí está, dice, recuerda, ¿no? Dice, el tema del cuento está el propósito y el otro es el mensaje, ¿verdad? El propósito y el mensaje van de la mano, ¿ves? Por eso salieron flechitas. Van de la mano, ¿para qué? Para que se cree el tema del, ¿verdad? Continuamos, dice, aquí vamos a hablar un poco sobre la prosa y el verso y el tema del cuento lo vamos a dejar un ratito de lado, ¿verdad? Dice, un texto literario puede estar escrito en verso o en prosa. ¿Y cuáles serán las diferencias? Pues ahí a continuación vamos a saber cuáles serán las diferencias. La primera diferencia, primero es el verso. ¿Cómo es el verso? Dice, se escriben en líneas cortas, ¿verdad? Mientras la prosa, ¿cómo es? Se describen ocupando todo un reglón, ¿no es cierto? Todo el reglón lo ocupa. Continuamos. Dice, tiene ritmo y musicalidad, tiene el verso, mientras la prosa no presenta ritmo ni musicalidad, ¿no es cierto? Ustedes tienen que estar bien atentos en la definición y las diferencias de la prosa y el verso, porque yo voy a dejar acá una tareita de un verso y otra tarea de la prosa, así que atentos. Continuamos, dice, está estructurado, dice, en estrofas y estos en versos, ¿no es cierto? Ese es el verso. Mientras la prosa está estructurado en párrafos y estos en oraciones, ¿no es cierto? Continuamos la última diferencia, dice, la entonación está determinada por las pausas internas, ¿verdad? ¿Y la prosa qué es? La entonación está determinada por los signos de puntuación, ¿no es cierto? Ahí está la última diferencia. Continuamos con la siguiente. Uy, acá sí ya nos viene un ejemplo de un verso y un ejemplo de una prosa, ¿no es cierto? Ahí sale nuestra imagen. Ahí está un pequeño ejemplo. Dice, el prisionero, ¿verdad? ¿Cuál es el fragmento, verdad? Dice anónimo. ¿Por qué dice anónimo? Porque no se sabe quién lo escribió, ¿verdad? Pero si es que ustedes escriben un verso, mientras que pongan anónimo no lo van a poner, sino van a poner qué cosa, sus nombres de ustedes, ¿verdad? Entonces continuamos. Ahí dice, uy, salió la otra imagen. Ahí está. Esa es la otra diferencia del ejemplo de la prosa, ¿verdad? Entonces primero vamos a leer lo que es el verso. Nos había salido ya la otra imagen. Ya.
dice el prisionero y el otro dice fragmento y el otro dice anónimo, ¿verdad? Entonces continuamos, dice que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Ay, un ratito, ya, cuando están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, ¿verdad? Ese es un ejemplo del verso. ¿Y cuál será el ejemplo de la prosa? Ahí se dice, era el mes de mayo, hacía calor y los trigos comenzaron a crecer. El campo estaba lleno de flores y los pájaros cantaban. Los enamorados paseaban. ¿Ves? Qué diferencia, ¿no? Uno tiene ritmo, musicalidad, es el verso, ¿verdad? Y la prosa no, ¿verdad? Es como un pequeño cuento nada más, ¿verdad? Continuamos. Uy, y ahora sí, finalizamos. Ahora la tareita que voy a dejar hoy se va a entregar el día lunes 27, ¿no es cierto? ¿A qué hora? Ustedes ya saben la hora. Hasta las 6 de la tarde tienen para poder enviar sus tareas. Si es que unos ya lo pudieron resolver sus tareas un sábado o un domingo, me lo pueden entregar, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál será la tarea? Dice, realiza un pequeño verso de 4 líneas, ¿ve? Por eso yo les dije, tienen que estar atentos en el verso y la prosa, ¿verdad? Porque ustedes van a crear, ¿verdad? ¿Y cuál será el tema del verso? ¿Cuál será? El COVID-19, ¿no es cierto? O sea, ustedes van a tratar de hacer que tenga ritmo, ese pequeño cuentito, todo, pero que se trate de ¿qué? Del COVID-19, ¿no? Tal vez no lo pueden decir COVID-19, tal vez le pueden decir una enfermedad, el coronavirus o que corona viene, ¿no? Pues pueden hacer ustedes, pero ustedes lo crean. La siguiente tarea es realiza una prosa, dice el tema a tu preferencia, o sea, tú eliges. Y recuerda que cada tareita, o sea, realiza el pequeño verso, va a tener su respectivo dibujo, ¿verdad? Quiero que lo dibujen, ya no quiero que este trabajito hagan impresión ni nada, ¿verdad? Y entonces, chicos, continuamos con el siguiente curso.